desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Muy buenos días, estimados hermanos. Reciban un cordial saludo en esta linda y hermosa mañana de sábado, deseando que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo cubra nuestras vidas, nuestras familias, y que podamos hoy disfrutar de un sábado lleno de bendiciones al estudiar la santa palabra de Dios. Les invito ahora para pedir la bendición de Dios, orando. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana de sábado, por la vida y la salud, por tu cuidado protector, y pedimos la unción de tu Espíritu Santo ahora al estudiar tu palabra. Oramos para que tu bendición alcance a cada una de las personas que en esta mañana se conecta en este momento al estudiar tu palabra. Que tu palabra sea una bendición, un bálsamo, aliento, esperanza para nuestra vida espiritual y para prepararnos para los eventos finales. Por eso invocamos tu nombre en esta mañana y la unción de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles, amados hermanos, que todos nosotros, todos los seres humanos del planeta Tierra, estamos envueltos en una guerra
entre el bien y el mal. Todos nosotros estamos librando una batalla entre la verdad y el error. Y te diré que esa guerra, que esa batalla es permanente. Y la pregunta que siempre nos gusta hacer: ¿quiénes saldrán vencedores frente a esta guerra, a esta batalla entre el bien y el mal, que es constante y permanente? Pues bien, la palabra de Dios tiene la respuesta, y es el apóstol Pablo, allí en su primera carta al joven Timoteo, en el capítulo número 6 y el versículo 17, está la respuesta. ¿Quiénes son los que podrán salir victoriosos en esta batalla? Dice así la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiere decir, hermanos, que tú y yo podemos vencer. ¿Cómo? Peleando la buena batalla de la fe, echando mano a la corona de la vida eterna, arraigados, cimentados en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro poderoso guerrero que peleará la batalla por nosotros. A su nombre, gloria. Te diré, mi buen hermano, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros enfrentaremos al enemigo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros seremos vencedores. Y hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, quiero compartir con ustedes una historia en las Sagradas Escrituras que nos dan ánimo, que nos dan aliento, que nos dan esperanza. No importa cuán desesperado sea tu caso, no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán profundo tú hayas caído, si tú te levantas, si tú crees en Cristo, si tú te arrepientes de tus pecados y tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, hermanos, la victoria está garantizada. Por eso, quiero compartir contigo una historia antigua de un hombre que fracasó humanamente, pero venció en la vida espiritual porque se aferró a Cristo. Gloria a Dios. Esta historia está registrada en el libro de Génesis, y allí entre los capítulos 25 al 33 está completa esta historia. Es la historia del gran engañador. Y te diré que todo comenzó con una lucha en el vientre de una madre. Esta historia es la historia de dos pueblos diferentes. Es la historia de una lucha entre dos hermanos, Esaú y Jacob. Esaú representaba a un pueblo llamado Edom, los edomitas, enemigos del pueblo de Dios. Ellos salieron de Esaú salieron los edomitas. Pero de Jacob salió el pueblo de Israel. Tanto Esaú como Jacob eran diferentes. Tenían dos caracteres muy diferentes. Por ejemplo, Jacob era una persona interesada en las cosas espirituales. Tenía inclinación a buscar a Dios, honrar a Dios. Además, Jacob fue elegido desde el vientre de su madre para heredar la primogenitura, aunque no fue primogénito. Porque Dios conoce que antes de que nosotros nazcamos, antes de que nos formemos en el vientre de nuestro padre, madre, pues ya Dios sabe nuestra inclinación. Pero te diré que Esaú, lo único que le interesaba eran las cosas terrenales. Era inclinado a lo material, a las cosas de este mundo. Por lo tanto, para él,
las cosas espirituales no tenían mucho valor. Por eso es que Dios eligió a Jacob desde el vientre de su madre. Ahora, Jacob tomó lo que le pertenecía por medio de engaño, de mentiras. Este fue un grave pecado que le costó muchos sufrimientos. Es lo mismo lo que le pasa a muchas personas hoy. Cuando nos adelantamos al programa de Dios, al plan de Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad para ayudar a Dios, hermanos, nosotros no tenemos que ayudar a Dios, no. Dios se encargará de poner tu vida, tus problemas, tus luchas, tus dificultades, tus debilidades, tu fracaso en orden. Y tú vencerás cuando te aferras a Él, como lo hizo Jacob a través de la historia que vamos a leer. Ahora, al engañar a su padre, un pecado que le costó abandonar la familia, fue su mamá quien le dijo, Rebeca, quien le dijo a Jacob: debes de abandonar el hogar porque tu hermano se ha ensañado contra ti. Ahora, hermanos, abandonar el hogar materno. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia casa de unos parientes muy lejanos. Esto le costó que no pudo ver más a su mamá. Además, se fue como enemigo de su propio hermano. Y tuvo que trabajar alrededor de 20 años allá con su suegro. Ahora, cuando Jacob sale rumbo a Madián, en el segundo día de su viaje, la segunda noche, lo sorprendió ya a la oscuridad de la noche cerca de una pequeña aldea llamada Luz. Pero era una ciudad dominada por los cananeos, y los cananeos eran hombres sanguinarios, depredadores del desierto, salteadores, asesinos. Y Jacob, por precaución, se quedó a las afueras de la ciudad, un poco alejado, y allí, en una piedra lisa, él se acostó en esa noche, pero se acostó con la angustia y la preocupación de su pecado. Pero miren, hermanos, cómo trabaja Dios. Porque a pesar de nuestros errores, Dios conoce nuestros deseos cuando tenemos el interés de amarle, de servirle y hacer su voluntad. Somos pecadores y fallamos, pero cuando nos aferramos a Dios, hermano, la victoria está asegurada. Y allí se acostó sobre esa piedra lisa, recostó su cabeza Jacob y empezó a soñar. Vio una escalera que estaba fincada en la tierra y su otro extremo estaba allá en el reino de los cielos. Y veía cómo ángeles de Dios que subían, bajaban y qué, y subían, bajaban y subían. Pero que allá en el final de la escalera había sentado uno como hijo de hombre. Y allí, hermanos, Jacob pudo entender que a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, a pesar de su mal proceder, que Dios lo amaba. Al ver cómo los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban, y allí estaba Cristo. Miren esta cita que dice la sierva de Dios. Mientras Jacob yacía allí cansado y triste, solitario, su corazón se volvió a Dios en oración. Con un corazón arrepentido y humillado, fue en ese momento cuando tuvo ese sueño. Amados hermanos, podemos fallarle a Dios, podemos cometer errores, podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, pero cuando usted reconoce que es pecador, cuando usted se humilla, cuando usted busca a Dios de todo corazón,
tú puedes estar seguro que los ángeles de Dios te ministran. Tú puedes estar seguro que el Espíritu Santo te guía. Tú puedes estar seguro que Jesucristo de Nazaret te perdona, porque esa es su misión: amar, perdonar y salvar lo que se ha perdido. Ahora, escuchen, hermanos, el engañador de su hermano fue engañado por 14 años por su suegro. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Recuerda que tus pecados van a tener consecuencias. Aunque Dios te perdone, aunque Dios te acepte, aunque Dios borre tu iniquidad, pero tú vas a tener que sufrir las consecuencias. Por eso, mi buen hermano que me escuchas en esta mañana, tengamos cuidado siempre al actuar, al proceder. ¿Por qué? Porque todo acto que tú hagas, todo acto que yo haga, tiene una consecuencia. Es una siembra, es una semilla que usted está sembrando y pronto brotará. Y hay que cosechar, ¿qué? Las consecuencias, aunque Dios nos ame y nos perdone. Miren, Jacob estuvo casi alrededor de 20 años sirviendo a Labán. Pero un día los hijos de Labán le dijeron: papá, Jacob nos ha robado todo lo que tenemos. Mira qué cantidad de ganado, de ovejas. Ya es más rico que nosotros. Y así era. Dios bendijo a Jacob, hermano. Cuando usted se humilla, cuando usted se arrepiente, cuando usted busca a Dios, Dios te prospera. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Que nos ama, que nos perdona, nos salva y nos bendice. Y dice que Jacob notó que el semblante de su suegro decayó. Y entonces entendió que no debía de estar más tiempo allá en esa tierra. Fue cuando Dios se le apareció y le dijo: Jacob, es tiempo de que regreses a tu tierra. Y Jacob, hermano, emprendió su viaje. Pero miren, amados hermanos, aquella escalera que él vio allá, cerca de la ciudad de Luz, los ángeles bajando y subiendo, y Cristo allá, le mostraba a Jacob que su pecado estaba perdonado, que Dios le amaba, que Dios lo guiaría y que Dios lo iba a bendecir. Y así fue. Ahora Jacob regresa de Madián con todas sus mujeres y sus hijos, con sus criados, con sus ganados, que eran muchos. Y ahora Dios le muestra que él estaba. Y allí en el libro de Génesis, allí en el capítulo 32, dice que él tuvo una visión. Y vio una visión real. Vio una compañía de ángeles que iba delante de él. Y vio otra compañía de ángeles que le seguía. ¡Wow! Amados hermanos, así como Jacob fue perdonado, fue bendecido, y ahora cuando regresa a su hermano, Dios está con él. Sus ángeles le cuidan y le guardan, una vanguardia adelante y una retaguardia detrás. Amados hermanos, el ángel de Jehová, los ángeles de Jehová cuidan y custodian a todos aquellos sus hijos que le aman y le obedecen. Gloria a Dios. Esa experiencia de Jacob es tu experiencia y es mi experiencia si nosotros nos aferramos a Jesucristo de Nazaret. Miren, hermanos, cuando Jacob ya estaba llegando a la tierra, al encuentro con su hermano, él lo sorprende la noche. Y en esa noche fue la noche de la crisis de Jacob. La crisis que él tuvo que enfrentar. Jacob se encontraba en una región montañosa. Aislada, llena de fieras y además de hombres salteadores, de hombres ladrones, de hombres asesinos, y él sabía el territorio donde estaba. Aparte del ambiente hostil de peligro, ahora él se entera de que su hermano viene a su encuentro
con 400 hombres. Imagínense. Él sabía que su hermano estaba enojado con él y que no le había perdonado. Y entonces, ya cerca del encuentro con su hermano, la aflicción vino a su corazón, sus esposas, sus hijos, su ganado, su siervo y su vida. Y le vino a la mente el recuerdo de que, de su pecado, del engaño, de la mentira, y sintió que, sintió temor. Miren, dice la sierva de Dios que en ese momento crucial en la vida de Jacob, miren lo que hizo, dice, en la crisis suprema de la vida de Jacob, se apartó para orar. ¡Wow! En la crisis suprema de la vida de Jacob, lo que hizo fue que apartarse para orar, para buscar ¿qué? El reino de Dios, la bendición de Dios. Amados hermanos, tú y yo nos esperan días de dificultades, días de prueba, días de crisis. Cuando llegue el día nublado, cuando llegue el día oscuro, cuando llegue las noches negras, amados hermanos, sigamos el ejemplo de Jacob, que nos apartemos para buscar a Dios. Dice, en la crisis suprema de la vida de Jacob, se apartó para orar. Lo dominaba un solo propósito: buscar el carácter y la transformación de Dios. ¡Wow! Ahora, mire cómo la Biblia describe la lucha que tuvo Jacob aquella noche, allí en el capítulo 32 de Génesis, y los versículos del 22 al 28. Dice así la palabra de Dios. Y se levantó aquella noche Jacob, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó él con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido. ¡Wow, hermanos! Quiere decir que en la noche de aflicción, en la noche de angustia, en la noche del dolor, en la noche cuando parece que nunca va a llegar la luz del nuevo día, cuando nosotros buscamos a Dios y luchamos con Dios como luchó Jacob, tendremos que la victoria sobre el pecado. Y hemos luchado con Dios para pedir perdón, para humillarnos, y eso se reconoce como luchar con Dios y ser un vencedor. Miren lo que dice esta cita guay. Dice, mientras Jacob luchaba con el ángel de Jehová, que no es otra persona que el mismo Cristo, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú en sueño diciéndole que no le hiciera ningún daño a Jacob, porque el Dios de su padre, de sus padres, Abraham, Isaac y ahora Jacob, dice, porque el Dios de su padre está con él. ¡Wow! Mientras que Jacob luchaba con Dios, buscando el perdón, buscando la misericordia, buscando la gracia, Dios acá le estaba perdonando, pero allá estaba haciendo la obra en su enemigo y le dijo, ten cuidado, no lo toques. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de tu padre le acompaña. Y eso, hermano, frenó a quién? Frenó a Esaú.
Amados hermanos, esa es una ilustración preciosa, que cuando nosotros luchemos con Dios, mientras que nosotros nos aferremos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, el Señor está librando nuestra batalla a favor nuestro contra los enemigos. Dice, en la noche angustiosa, pasada a orilla del Jaboc, cuando la muerte y la destrucción parecía inminente, Jacob comprendió lo vano que es el auxilio humano. Vio que su única ayuda venía del cielo. Alabado sea nuestro Dios. Amados hermanos, entendamos y comprendamos que en la vida espiritual la única oportunidad de salvación, la única manera de vencer es estar aferrado ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Él nos dará la victoria. Miren esta otra cita. Jacob venció y prevaleció por su humillación, por su arrepentimiento. Este pecador extraviado, mortal, prevaleció ante la majestad del cielo porque se aferró a la gracia redentora de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! Y su misericordia, dice el cielo, no puede desoír. Escuchen, el cielo no puede desoír el ruego de un pecador arrepentido. ¡Wow! Alabado sea el nombre de Dios. Por eso te decía anteriormente, mi hermano, no importa cuán lejos te hayas ido del Señor, no importa cuán profundo tú hayas caído, no importa cuán grande sea tu pecado, si tú te arrepientes, si tú lo confiesas, si tú pides perdón, el cielo que no puede desoír los ruegos de un pecador arrepentido que busca el perdón a través de la gracia redentora de Cristo Jesús. Qué precioso resultado, hermano, cuando luchamos con Dios. Nuestra lucha con Dios es de humillación, es de arrepentimiento, es de confesión. Y no es un momento, sino que todo el tiempo que podamos. Por eso fue que Jacob luchó con Dios y venció, porque Dios le perdonó. Por eso es que Jacob, mientras luchaba con Dios, ya había vencido a los hombres, porque Dios, no a Jacob, sino Dios fue el que venció a Esaú. ¡Wow! Esa es una experiencia, hermano, para los días que nos esperan a nosotros en un futuro cercano. Miren, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué esta historia de Jacob, de su engaño, de su huida del hogar, del sueño de la escalera, 14 años trabajando como forastero y esclavo, luego al regresar, la lucha en el Jaboc, su hermano que venía con 400 soldados para hacerle daño, y cómo Jacob se aferró a Dios pidiéndole perdón, se humilló de corazón? Dios lo amó, Dios lo perdonó y detuvo al enemigo. ¿Por qué esa historia está ahí? ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque la historia de Jacob representa la historia del futuro, el futuro que nos espera a nosotros. La misma historia de Jacob y su lucha con Dios es nuestra lucha en el tiempo del fin. Mira lo que dice la palabra de Dios. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba final que habrá de soportar el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. ¿Oíste bien? ¿Entendiste? Te voy a repetir esta cita guay. La experiencia de Jacob en el Jaboc. Durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba final que habrá de soportar el pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Y mi pregunta es, ¿estás listo? ¿Estoy listo? ¿Nos estamos preparando para esa lucha? Hermano, esa lucha viene. Esa lucha no es real, como comenzamos al principio. Es una batalla, es una guerra permanente, constante entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, contra Satanás y sus demonios. Por eso es que dice, pelea la buena batalla de la fe. A ese tiempo,
A ese tiempo que nos espera en el futuro, la Biblia le llama, ¿sabe cómo? El tiempo de angustia. Y es el profeta Joel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 y en el versículo 1, quien habla del tiempo de angustia que nos espera a nosotros. Dice allí Daniel capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuándo es que se levantará Miguel? Cristo. En el último tiempo, en el tiempo del fin. Por eso dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Como estuvo el Señor con Jacob, estará con nosotros en el tiempo de angustia. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Pero en ese tiempo de angustia se levantará Miguel, Cristo Jesús, el gran príncipe, y nos ha de libertar. Amados hermanos, estas son malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que viene un tiempo de angustia terrible, terrible. Eso es una mala noticia. Pero la buena noticia es que vamos a ser liberados por Cristo cuando le buscamos y le buscamos de todo corazón. Nos preguntamos, hermanos, ¿en qué va a consistir esa lucha tan terrible que tenemos que enfrentar en un futuro cercano? Pues te diré que es una lucha mental y es una lucha espiritual y a la vez es una lucha física. En eso consiste la última prueba del pueblo de Dios. Tiempo de angustia mental y espiritual y tiempo de angustia que es física en nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿cuándo es que comenzará? Y escuchen bien, ¿cuándo es que comenzará esta angustia mental, espiritual y física? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 11, da la respuesta. Dice así la palabra de Dios. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Este es el momento cuando se cierra la gracia. Y cuando se cierre la gracia, comenzará el tiempo de angustia de Jacob, que todavía no ha llegado. Por eso la gente habla ahora de la pandemia y del tiempo de angustia y de los huracanes y los tornados y los tsunamis y la violencia y las enfermedades y los terremotos. Hermano, esta es la angustia previa. Pero la angustia terrible, la cual nunca han visto los seres humanos, es esta angustia que comenzará cuando se cierre la gracia. Cuando Cristo diga, consumado es el justo, seguirá siendo justo y el pecador seguirá siendo pecador. Esta angustia vendrá sobre todo el planeta Tierra cuando Cristo termine su obra intercesora, cuando Cristo termine sus oficios como nuestro abogado e intercesor, cuando Cristo termine de ser nuestro abogado ante Dios, cuando Cristo deje de ser ya el Salvador del mundo para convertirse en el juez que condenará a los pecadores, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Por eso, mi buen hermano, te pregunto, cuando llegue ese momento, ¿cómo estarás tú espiritualmente? ¿Cómo estaré yo? Cuando llegue ese momento, todos los casos estarán decididos. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. ¿Dónde estaremos? Esa decisión hay que hacerla que hoy, mañana y siempre. Vivir para agradar a Dios. Vivir para hacer la voluntad de Dios. Vivir renunciando al mundo y las cosas de este mundo y los placeres de este mundo y los festines de este mundo y la música de este mundo y los entretenimientos de este mundo. Y vivir buscando el reino de los cielos. Vivir con humillación. Vivir con arrepentimiento. Velando y orando. Buscando el reino de los cielos. ¿Saben ustedes por qué? Porque ese tiempo va a llegar pronto y nadie lo va a saber.
Miren, hermanos, en el cielo hay una puerta. Hay una puerta que está abierta. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Esa puerta llegará un día que se cerrará. Y para mostrárselo que es así, quiero leer las palabras del mismo Jesucristo a través del evangelista San Mateo en el capítulo 25 y los versículos del 10 al 12. Mira cómo Jesús ilustró esta verdad de la puerta abierta que pronto se cerrará en el cielo. Dice así la palabra de Dios. Pero mientras, hablando de las 10 vírgenes, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró ¿qué? La puerta. ¿Entiendes? Hay una puerta abierta ahora en el cielo, la puerta de la salvación, la puerta de la oportunidad, la puerta de la gracia. Cristo está extendido diciendo, vengan a mí, dejen los caminos de pecaminosidad, vuélvanse a Dios, busquen el reino de Dios. Ahora es la oportunidad, esa oportunidad pronto terminará. Dice el versículo 11, después de las vírgenes que fueron a comprar aceite, dice después, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué le dijeron, Señor, ábrenos? Porque la puerta, ¿qué? Ya estaba cerrada. Cuando ellas llegaron, ¿que llegaron qué? Tarde, después de haber malgastado el tiempo en las cosas de este mundo. Ábrenos. Y la puerta estaba cerrada. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco. ¿Entiendes, amado hermano? El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice que en el cielo hay una puerta bien abierta. Y mientras esa puerta abierta permanece abierta, es el día de la salvación. Es el tiempo aceptable, es el día de buscar el reino de Dios y su justicia, es el tiempo de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, es el tiempo que tenemos que dedicar para velar y orar mientras esa puerta está abierta. Pero qué triste, hermano, en este tiempo de buscar el reino de Dios, mientras la puerta está abierta, muchos llamados cristianos, entre comillas, que asisten a nuestras iglesias, todavía están violando el sábado, todavía viven como los mundanos, se visten como los mundanos, se adornan como los mundanos, comen como los mundanos y también celebran la fiesta de los mundanos. ¿Hasta cuándo, amados hermanos? La puerta hoy está abierta, pero cuando se vengan a dar cuenta será demasiado tarde, como aquellas 10 vírgenes que desperdiciaron el tiempo y cuando vino el esposo no estaban preparadas, fueron a prepararse a buscar el aceite, ya era que demasiado tarde. Amados hermanos, este es el día de la salvación, este es el tiempo de oportunidad, este es el tiempo de arreglar nuestras cuentas, este es el tiempo de arrepentirnos y humillarnos, este es el tiempo, hermanos, de desarrollar un carácter a la imagen de Cristo Jesús. Miren lo que dice el profeta Isaías concerniente al tiempo de nuestra preparación. Profeta Isaías en el capítulo número 1 de su libro, y vamos a leer allí los versículos del 16 al 20. Dice así la palabra de Dios a través del profeta Isaías, hablándonos de aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de nuestros ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice en el versículo 19, si queréis y oyereis y comiereis del bien de la tierra, si no quisiereis y no fuereis rebelde, serán consumidos a espada
porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Entiendes, hermanos? Que el tiempo de angustia está por sobrecogernos. El tiempo de angustia comenzará cuando Cristo termine su obra intercesora, cuando la puerta de la gracia y de la misericordia se cierre. Entonces que comenzará ¿qué? La crisis final, la angustia cual nunca los seres humanos han visto. Angustia mental, espiritual y angustia física. Por eso es que ahora hay que aprovechar el tiempo. Este es el tiempo de buscar el reino de los cielos. Hermanos, por favor, alejémonos del mundo, de las cosas del mundo, de los placeres del mundo, de las fiestas del mundo, de las vestimentas del mundo, de los adornos del mundo. Vistámonos de la gracia, de la justicia y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira lo que dijo Cristo concerniente a este tiempo de angustia que el profeta Daniel habló. Tiempo de angustia, pero en ese tiempo se levantará Miguel. Tiempo de angustia cuando se cierre la gracia. Dice allí el evangelista San Marcos en el capítulo 13 y el versículo 19. Es Jesús quien dice estas palabras y Marcos, el evangelista, las escribió. Dice así, Marcos 13, versículo 19. Dice, porque aquellos días serán de gran tribulación. ¿Cuáles días? Los días cuando se cierre la gracia. Los días cuando ya no haya más oportunidad. Dice, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta el fin. Ahora, ese es San Marcos capítulo 13. Viene ¿qué? Una gran tribulación. ¿Saben ustedes por qué? Ya Dios se retiró de este mundo. Y cuando Dios se retire de este mundo, ¿quién se quedará? Satanás. Y díganme, hermanos, si ahora que Dios está en control, que todavía la gracia de Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles están controlándolo todo, casi no se puede vivir por la violencia, por los incendios, por la sequía, por los huracanes, por los terremotos, por las heladas, por las plagas, por la violencia. ¿Usted se ha puesto a pensar cuando Dios se retire de este mundo y este mundo quede en manos de Satanás? ¿Va a ser qué? Va a ser terrible. Pero lo peor de eso es que Dios se retira y ahora vienen las 7 postreras plagas. Aquí empieza la angustia física, porque en el Apocalipsis capítulo 16 están registradas las 7 plagas. Léanlo. Hoy cuando escuche este sermón, al final, vaya a Apocalipsis 17 y repase las 7 postreras plagas. Se va a dar cuenta que será un tiempo de angustia, ¿qué? Físico. Mire, dice la señora White, el gran tiempo de angustia comienza con el cierre de la gracia. Consumado es, el que es limpio sea limpio, el que es justo, justo, el injusto sea injusto. Lo hemos dicho ya. Cuando Cristo termine su obra intercesora a favor del hombre, entonces empezará el gran tiempo de angustia. Patriarca y Profeta 199. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requiere de una fe capaz para soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. La noche de Jacob, la angustia de Jacob. El tiempo de angustia que nos espera requiere una fe y una confianza que hoy, por hoy, no la poseemos. La mente más fecunda, la mente más ilustre, la mente más capaz, no alcanza a imaginarse
la magnitud de tan dolorosas pruebas. Por eso se llama el tiempo de angustia ¿de qué? De Jacob. Por eso yo hablo de esto, hermano. Porque tristemente muchos de nuestros predicadores están ocultando eso. Pero esto hay que decirlo porque es palabra de Dios, es lo que viene y tenemos que prepararnos para esta crisis. Miren, en este tiempo dice el blanco de Satanás, eres tú y soy yo, los fieles, el remanente. Nuestro principal propósito, dice Satanás, consiste en silenciar esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. ¿No le fueron dicho a Jacob, tu hermano viene con 400 soldados para enfrentarte? ¿Qué le estaban diciendo? Viene a matarte. Hermano, por eso es la angustia de Jacob. Esa es tu angustia y la mía. Pronto vendrán leyes. ¿Qué es para qué? Para barrernos de la faz de la tierra. Por eso hay que prepararse ahora. Los que honran la ley de Dios serán acusados de ser responsables de todos los desastres que ocurren en la tierra. ¿Estás oyendo, hermano? Ya no hay juicio, ya no hay abogado para ti, ya no hay corte para ti. No, tú estás sentenciado a muerte y tú eres el culpable de las plagas que están cayendo. Por eso es el decreto de muerte. Por eso es que no tenemos todavía la fe para enfrentar ese asunto. Ahora, pronto se promulgará un decreto para matar a todos los santos, los cuales hizo clamar día y noche por su liberación. Estamos siendo perseguidos, hermano. Estamos siendo perseguidos. Por eso es que le decimos a la gente, salgan de las ciudades, pero la gente sigue en la ciudad, siguen amarrados a la ciudad. Cuando llegue ese tiempo, hermano, los cristianos tienen que estar por las montañas, tienen que estar por las cuevas, tienen que estar en los lugares más solitarios. Por favor, hay que ir preparándonos, porque ese tiempo viene y viene pronto. Esto no es meter miedo, esto es ¿qué? Prevención. Prepárate para el encuentro con tu Dios, pero prepárate para lo que viene. Deja la ciudad, te va a pasar como Lot, te va a pasar como Lot. Dice allí, pronto se promulgará un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Pero a juzgar por la apariencia no había posibilidad. O sea, la apariencia humana, como Jacob, no había oportunidad. Jacob que se entregó y empezó allí a luchar con Dios para que Dios lo librara. Y si tú lo haces de la misma forma, tú serás librado. Pero escuchen, a pesar de las apariencias, ¿no?, de la posibilidad de escapar no existía. Los malvados de antemano saboreaban su triunfo. Pero si sus ojos se hubiesen podido abrir, hubieran visto a los santos rodeados por poderosos escuadrones de ángeles. Ese ángel, esa escalera de ángel que Jacob vio allá cerca de la ciudad de Ur, esa vanguardia de ángeles que iban delante de él en su regreso a la tierra de prometida, ¿no? Y los que iban detrás son los mismos ángeles que estarán con nosotros. Gloria a Dios. Pero hermano, hay que prepararse. Miren, y escuchen bien esta cita. Dice, muchos hijos de Dios serán llamados al descanso. ¿Entendiste? Escuchen, muchos hijos de Dios serán llamados al descanso. No es siempre seguro orar por una curación. Dios sabe si aquellos por quienes oramos serán capaces de soportar o no las pruebas que vendrán sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados al descanso antes que venga el día ardiente de la prueba, del tiempo de angustia sobre este mundo. Porque Dios sabe que no van a resistir y Dios los manda ¿a qué? A descansar. Por lo tanto, hermano, tengamos la fe y la confianza. Cuando un ser querido que está enfermo y oramos y muere, usted tiene que decirle, Señor, gloria a tu nombre. Tú lo has sellado. Porque muchos van a ir ¿a qué? Al descanso. Miren esta otra cita. Muchos hijos de Dios serán llamados al descanso. Ahora, esta otra. El Señor me ha hecho saber
que muchos niños morirán antes del tiempo de angustia. ¡Wow! Padre y madre, el Señor te está hablando en esta noche. Es posible que nuestros hijos, es posible que nuestros nietos, que nuestros niños vayan al descanso. Pero no maldigas, no sufras. Alaba a Dios, porque Dios sabe de lo que lo está librando. Repito, el Señor me ha mostrado saber que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a verlos, a nuestros hijos, en las mansiones celestiales y les reconoceremos. Eso está para que lo lea. Mensaje selecto, tomo 2, página 296. Y la anterior está en el libro, no puedo recordar ahora, SH375, donde habla de estas dos citas, que muchos hijos de Dios van a morir y muchos niños. Ahora, ese es el tiempo de angustia físico, las plagas. Pero ahora se suma el tiempo de angustia mental y espiritual. ¿Para quién será este tiempo de angustia mental y espiritual? Pues bien, ¿quiénes son los que sufrirán la angustia mental y espiritual? Vamos a Jeremías, en el capítulo 30 y el versículo número 7, Dios le reveló al profeta Jeremías lo siguiente, dice: ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La angustia de Jacob representa tu angustia y mi angustia en el tiempo del fin. La noche de angustia de Jacob representa la prueba final para el pueblo de Dios. Miren esta cita: vi un edicto que se proclamará por todas partes en la tierra. Un edicto que se proclamará en todas partes de la tierra. Escucha, no le hagas caso a la gente que acá va a ser más fuerte, que allá va a ser más fuerte, que me voy para acá, que me voy para allá. Hermanos queridos, en todas partes esto va a ser terrible. Mire lo que dice aquí: vi un edicto que se promulgó por todas partes de la tierra. ¿Estados Unidos? No, hermano. Todos los rincones del planeta Tierra. Así lo dice la palabra. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. No hago caso a este predicador que dice que Estados Unidos, que el otro. No, hermano querido. No te dejes llevar por lo que digan los seres humanos. Llévate por lo que dice la palabra de Dios. Vi un edicto que se promulgó por todas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de X determinado tiempo o plazo no renunciaban los santos a su fe, dice, que fueran destruidos. Además, dice la señora White, Jacob experimentó una angustia mental al saber que se iba a enfrentar a su hermano con 400 hombres armados. También los santos sufrirán una angustia terrible por la persecución y el decreto de muerte en todo el mundo, en toda la tierra. Además, Jacob sintió una angustia espiritual con Dios porque no estaba seguro del perdón de su pecado. Los santos pasarán por una experiencia similar de angustia, pero así como la noche de Jacob terminó con la bendición, el perdón y la paz de Dios, así terminará la noche de lucha de los hijos de Dios. La paz, la seguridad, el perdón y la misericordia llenarán nuestras vidas. Por eso es que tenemos que vivir diariamente aferrados a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, humillados delante de Dios. No dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. No, hermano, fallamos, arrepintámonos, cometimos un pecado, pidámosle perdón a Dios. Dice la sierva de Dios: cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlo, sufren una angustia mental, no por temor a ser perseguidos y destruidos, no. La causa del temor es no haberse arrepentido de todos sus pecados por su fe, pero su fe no decae. Aunque sufran de ansiedad, de miedo, de temor, no dejarán de orar.
echan mano al poder redentor de Cristo Jesús. Así como Jacob se aferró aquella noche a Cristo y le dijo, no te soltaré hasta que no me bendiga. Amados hermanos, este es el tiempo de la lucha, este es el tiempo de la batalla, este es el tiempo de buscar a Cristo, este es el tiempo de arrepentirnos, este es el tiempo de abandonar el mundo y las cosas de este mundo. Porque si seguimos enredados en esto, pronto llegará la sentencia y luego vamos a clamar a Dios y ¿qué? Y será demasiado tarde. La palabra de Dios dice que pronto llegará un hambre a la tierra, no de pan, sino de la palabra de Dios. La gente correrá y buscará. Despreciaron el tiempo de la gracia. Por eso, mi buen hermano que me escuchas en esta mañana, busquemos el reino de Dios, aferrémonos a Cristo. El mundo está siendo destruido, el mundo pronto va a pasar y lo único que quedará será que Cristo y la esperanza gloriosa de su regreso a esta tierra. Amada iglesia, no hay nada que temer al futuro, a menos que tú olvides la forma maravillosa como Dios condujo a su pueblo a través de los tiempos. Dios no olvidó a Noé en el arca, cuando el arca era sacudida y empujada por el demonio contra la roca para destruirlo. Allí quizás habría temor, pero allí estaba el ángel de Jehová, Cristo, cuidando y protegiendo a Noé. No hay nada que temer, hermano, a pesar de las circunstancias que existan en este mundo, porque así como Lot, como Dios sacó a Lot y a su familia, arrastra por la fuerza, Dios los cuidó y los protegió de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. No hay nada que temer, hermanos queridos, porque así como Elías fue librado de la mano del maldito Acab y la maldita Jezabel, pues Dios librará a su pueblo en los últimos días. Hermano, no hay nada que temer, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios libró a los 3 hebreos del horno de fuego y a Daniel del foso de los leones. No, amado hermano, no hay que temer. Dios está con nosotros. Dios nos dará la victoria. Y quiero decirte que esa victoria está garantizada para los valientes, para los que pelean la buena batalla de la fe, para los que no retroceden, para los que se aferran a la gracia redentora de Cristo Jesús. Esa victoria está garantizada. Dice allí el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo número 17. Palabra gloriosa, amados hermanos, de esperanza. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que aquel que ha amado y ha servido a Dios. Miren, hermanos queridos, en los tiempos de Juan, cuando él escribió el libro de Apocalipsis, la piedrecita blanca era un símbolo de inocencia, un símbolo de piedad, era un símbolo de honestidad, era un símbolo de no ser culpable ni condenado. Recibir en ese tiempo una piedrecita negra significaba condena y muerte, que fue juzgado y fue hallado falto. Ahora, la piedrecita blanca es un símbolo de que mantuviste una fe pura, una fe santa, una fe que no se contaminó. La piedrecita blanca es un símbolo de la pureza. La piedrecita blanca es un símbolo de que no nos contaminamos. La piedrecita blanca significa una vida de santidad. Además de la piedrecita, dice que se nos dará que un nombre nuevo, como Dios le dio a Jacob. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás más que Jacob, sino que Israel. Amados hermanos, Dios le cambió el nombre a Jacob, porque luchó con Dios, luchó con los hombres y venció. Tú y yo también vamos a ser vencedores por la gracia de Dios y se nos cambiará el nombre. El nombre nuevo significa las pruebas y las tentaciones resistidas y vencidas por la gracia de Cristo. El nombre nuevo significa los sufrimientos y padecimientos por causa de Cristo. El nombre nuevo significa las batallas en las cuales no nos rendimos y que peleamos y alcanzamos la victoria. El nombre nuevo significa
que peleamos la buena batalla de la fe y alcanzamos la victoria. El nombre nuevo será tu experiencia de lucha, de conflicto, de pruebas y dificultades, pero permaneciste como Jacob, luchando con Dios, diciéndole, no te soltaré hasta que no me bendiga. Mi buen hermano, que me escuchas en esta mañana, yo te animo en el nombre de Jesucristo a pelear la buena batalla de la fe. Yo te animo en esta mañana, a través de la gracia redentora de Cristo, a vencer los dardos del enemigo. Yo te animo en esta mañana a seguir adelante hacia el premio, hacia la soberana vocación en Cristo Jesús. Y esa victoria está garantizada, como dijera el antiguo profeta Jeremías. En esta mañana te animo con las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 17 y los versículos 7 y 8. Miren qué promesa más preciosa. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Mi buen hermano, pronto viene la crisis, pero pronto viene el oportuno socorro de nuestro Dios, porque Dios será nuestro amparo y fortaleza. Dios será nuestro pastor que nos conducirá a través del valle de sombra y de muerte. No tengamos, hermanos queridos, ningún miedo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Querido hermano, que esa sea tu experiencia, que esa sea mi experiencia, y que nos aferremos a Cristo, buscando el reino de Dios y su justicia ahora, para que cuando llegue el día malo, para que cuando llegue la prueba, tú y yo podamos estar cobijados bajo las poderosas alas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A su nombre, gloria. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te ayude, que Dios te dé fuerza, que Dios te dé valor para buscar el reino de Dios mientras pueda ser hallado. Ese es mi deseo para ti y para mí. Dios nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ella nos ha mostrado que viene un tiempo de angustia físico, un tiempo de angustia mental y espiritual, pero de ella será libertado tu pueblo. Ese pueblo que como Jacob luchó, ese pueblo que como Jacob se humilló y se arrepintió, ese pueblo que se aferró a Dios y le dijo en la hora más triste, en la hora más terrible, en la hora de la crisis de su vida, no te soltaré hasta que no nos bendigas. Y yo en esta mañana, Padre, oro por cada uno de nuestros hermanos, que no te soltemos, que nos aferremos a ti, que peleemos la buena batalla de la fe y que nos ayudes a ser victoriosos como Jacob, para obtener ese nombre nuevo, para obtener esa piedrecita blanca, para estar contigo como vencedores en el reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hermano. Feliz sábado. Venceremos. Cristo muy pronto